Oh, ven a ver, Cristo es el camino, la vida y la verdad. En comunidad vamos a caminar. Abre tu mente, tu alma a la verdad. Clases del domingo, un nuevo amanecer. Perlas del Señor para meditar en En el libro de Reyes, y específicamente en Primera de Reyes, capítulo 2, verso del 1 al 12. Y ahí vamos a estar hablando un poquito y analizando la escritura en esta mañana. Así que Primera de Reyes, capítulo 2, comenzando con el versículo 1. Estamos en la historia en que David está a punto de morir y Salomón, su hijo, lo va a suceder en el trono, ¿verdad? Va a ser el sucesor. El enfoque de la clase en esta mañana, lo que queremos llevarnos como enseñanza en esta mañana es entender que Dios es el que promociona, ¿verdad? Dios es el que promociona a sus siervos. ¿Y cómo lo hace? Lo hace a su tiempo y lo hace a su manera, ¿verdad? De esto hemos hablado ya en clases anteriores, así que es un tema que un poco que se repite, pero yo creo que si se repite tiene mucha importancia, ¿verdad? Y es por algo. Así que Dios es el que promociona a sus siervos y lo hace a su tiempo y a su manera. Así que no tenemos que darle empujones a Dios para ayudarlo, ¿verdad? Sino que es el mismo Dios en que en su tiempo y a su manera promociona a cada uno de nosotros, nos da una labor que hacer en su reino, ¿verdad? Nos pone en un ministerio, nos llama a ser líderes. Es Dios el que lo hace, a su tiempo y a su manera. Dice el Salmo 138:8, que es el versículo principal de la clase: Jehová cumplirá su propósito en mí. Amén. ¿Verdad? Tu misericordia, oh Jehová, es para siempre. No desampares la obra de tus manos. Y nosotros somos obra de las manos de Dios, ¿verdad? Y Él va a cumplir su propósito en cada uno de nosotros. Así que aunque nosotros muchas veces creamos que no es el tiempo, que no es la manera correcta, que no es el ministerio que yo creo, que Dios me llamó a cantar, no me llamó a enseñar, que Dios me llamó a esto, no a lo otro. Dios es el que cumple su propósito en nuestras vidas, es el que promociona nuestras vidas, es el que nos asciende, es el que nos pone en un lugar, con un llamado, con un propósito, con un ministerio, ¿verdad? Y lo hace a su tiempo y lo hace a su manera, así que no hay que empujar a nadie. Dime, Milena. Sí, y eso me llevaba a pensar cuando Jesús está en la boda de Caná, y la madre va y le dice: se acabó el vino, haz algo. O sea, ella sabía lo que él cargaba, la unción que él cargaba, pero él le dice: no es mi tiempo, que tienes conmigo, mujer. Lo hace por obediencia a la autoridad. ¿Ves? Él hace el milagro por obediencia a la autoridad, pero él sabía que todavía no era su tiempo. Sí. Y como Dios no desperdicia, pues no era su tiempo, pero lo hace por obediencia a la autoridad. A veces a nosotros la autoridad nos dice: es el momento y no es el tiempo de nosotros, pero por obediencia tenemos una bendición. Y es maravilloso, ¿eh? Entonces, hasta Dios, porque es una ley, tiene su tiempo. Así es. Sí, qué interesante. Y es maravilloso saber eso. Que a veces nosotros creemos, como decía Milena, que no es el tiempo, ¿verdad?, de hacer algo. O me creo insuficiente para hacer algo que Dios me está llamando a hacer, ¿verdad? Pero es Dios el que te llama. Por eso cuando Dios nos llama a hacer una labor, nosotros debemos siempre decir: heme aquí, Señor, aunque no nos creamos capacitados para hacerlo. Por lo menos eso es lo que yo hago. Eso es lo que yo hago y eso es lo que recomiendo, que usted diga: heme aquí. ¿Por qué? Porque si Dios te está llamando es por algo. Está viendo algo en ti, está viendo un potencial en ti que hasta uno mismo a veces no se lo cree, ¿verdad? El potencial que puede haber dentro de uno, lo que Dios te ha dado, te ha regalado, dones, talentos, y a veces uno se siente poco, se siente insignificante, quizás tiene la autoestima baja y uno dice: no, pero ¿cómo es posible? Pero
di heme aquí. Siempre di heme aquí porque dice que el Señor a quien llama, capacita. Así que yo no creo que Él me va a llamar, ¿verdad?, para enseñar una clase y no me va a capacitar y no me va a dar las herramientas para poderlo hacer y no me va a poner en vergüenza delante de ustedes, ¿verdad? Entonces yo creo que Dios, y lo dice la palabra, a quien Dios llama, Dios lo capacita. Entonces, aunque tú te creas poco o te creas tartamudo, ¿verdad?, o te creas solo, o te creas, no, yo no puedo, tú di, heme aquí, Señor, porque Él te está promocionando para una tarea y te va a capacitar, no te va a dejar solo. Bien, comenzamos leyendo la palabra. ¿Quién quiere ayudarme a que mi voz descanse un poquito y quiero escuchar? Comenzamos leyendo la palabra y a partir del verso 1 del capítulo 2 de Primera de Reyes. Vamos, ¿quién lee? Primera de Reyes 2, empezando en el verso 1. Amén. Amén. David ya estaba próximo a morir, así que le dio estas instrucciones a su hijo Salomón. Según el destino que a todos nos espera, pronto partiré de este mundo. Cobra ánimo y pórtate como hombre. Cumple los mandatos del Señor tu Dios. Sigue sus sendas y obedece sus decretos, mandamientos, leyes y preceptos, los cuales están escritos en la ley de Moisés. Así prosperarás en todo lo que hagas y por donde quiera que vayas. Y el Señor cumplirá esta promesa que me hizo. Si tus descendientes cuidan su conducta y me son fieles con toda el alma y de todo corazón, nunca faltará un sucesor tuyo en el trono de Israel. Ahora bien. Amén. Vamos a dejarlo ahí un momentico, Milena. ¿Ustedes escucharon bien esa palabra? David sabía y estaba consciente que iba a morir y que ya su tiempo en la tierra había terminado y que su propósito y su promoción había terminado. Así que él está consciente de que ya iba a partir como todos los mortales, ¿verdad? Porque como dice mi mamá, nadie nace para semilla. En un momento determinado tenemos que morir, tenemos que partir. Pero qué bueno partir y morir en el Señor, ¿verdad? Porque vamos a continuar viviendo una vida eterna. No sé por qué los cristianos hoy le tienen tanto miedo a la muerte. Yo no pienso en la muerte, no me preocupa la muerte. Cuando Dios me llame, ahí estaré, ¿verdad? Y espero estar lista, espero, ¿verdad? A veces la muerte es una bendición. Así mismo es. Hace la vida un horror tan grande. Así es. Viene a salvarlo, a acariciarlo. Así es. Porque el que conoce la palabra dice, pasamos de muerte a vida. De muerte a vida, así es. Entonces, ya David sabía que iba a morir, ya había llegado su tiempo. Ya se había cumplido su propósito, el propósito de Dios en su vida desde que lo llamó y lo promocionó, ¿verdad? Lo ungieron, lo hicieron rey y todo fue un plan perfecto de Dios con un propósito determinado. Bueno, dice, cuando le faltaba poco para morir, David le encargó a su hijo Salomón lo siguiente. Y vamos a detenernos un poquito aquí. Yo lo estoy leyendo en otra versión. Tarde o temprano, la muerte nos llega a todos, dijo David. Y a mí me falta poco para morir. Fíjense, ¿cómo se sentiría David en ese momento que ya estaba consciente de que iba a morir físicamente? Sé valiente, le dice al hijo, y compórtate como hombre. Bien, estas palabras ya yo las he escuchado antes, ¿verdad? Esfuérzate y sé valiente, esfuérzate. Qué interesante, me llama mucho la atención cómo David, sabiendo que ya va a partir, llama a su hijo Salomón porque sabía que Salomón lo iba a suceder en el trono, que iba a ser el nuevo rey, tal y como Dios le había prometido, que de su descendencia iba a haber siempre un rey para Israel, ¿verdad? Entonces lo llama, y lo llama no para decirle, mira, tengo una cuenta en el banco que tiene 2 millones, mira, yo soy el rey de Israel, mira cuántas posesiones tengo, mira todo lo que puedes disfrutar. No lo llama para eso, lo llama para darle consejos, lo llama para darle indicaciones de lo que tenía que hacer. Y
yo digo que nosotros, aunque no sabemos cuándo es el tiempo en que vamos a partir ni el momento, desde ya tenemos que comenzar a darle a nuestros hijos, a nuestra descendencia, esas instrucciones y esos consejos buenos. Y fíjense, le dice, sé valiente, es lo primero que le dice. ¿Por qué? Él sabía que para ser rey de Israel se necesitaba valentía, se necesitaba ser fuerte, se necesitaba ser atrevido en muchas ocasiones. Imagínense ustedes el rey, cuánta responsabilidad, cuántas decisiones tendría que tomar ahora su hijo Salomón, ¿verdad? Y entonces le dice, sé valiente, la valentía. No puedes acobardarte cuando te vaya mal, no puedes acobardarte cuando pierdas la guerra, no puedes acobardarte cuando venga el enemigo a querer robar tu territorio, no puedes acobardarte cuando te pasen cosas malas, tienes que ser valiente. Fíjense ustedes qué primer consejo le da, sé valiente y compórtate como hombre. ¿Y cómo se comportan los hombres? Con coraje, con valentía, le dan la cara a las situaciones, ¿verdad? Así es como se comportan los hombres. Son cabeza en el hogar, en la familia, son los que tienen que tomar decisiones importantes. Entonces él le está diciendo, sé valiente y compórtate como hombre. Y esto lo digo yo, no lo dijo David, pero apriétate el cinturón, porque lo que viene a partir de ahora no es ser lindo, ser el rey de una nación. Ay, mira el rey. No. Con esa promoción venían responsabilidades grandes y fuertes, ¿verdad? Grandes y fuertes. Es como muchas veces que en un trabajo determinado que usted haga, lo quieren promocionar y usted dice, ¿qué? ¿Que voy a ser el gerente? Muchos dicen, no. Yo no quiero eso, porque con ese cargo y con ese aumento de sueldo vienen más responsabilidades, ¿verdad? Entonces era así lo que estaba sucediendo. Y David le dice a su hijo, sé valiente y compórtate como hombre. En pocas palabras le está diciendo, necesitas ser fuerte, porque lo que viene con esta promoción es grande, es bueno, es de Dios, pero vienen cosas que vas a tener que enfrentar que son duras, ¿verdad? Permiso. Sí, cómo no. Es un simple o sencillo. Hay muchos hombres que en su casa dicen que llevan los pantalones, pero nada más que a la tintorería. Porque no tienen el poder y el control de verdad de lo que es la familia. Y ahí es donde es el significado de ser hombre. No es ser hombre como tiene que tener el poder, la sabiduría, el conocimiento, así la mismo, fuerza para llevar a la familia en línea. En el camino correcto, así mismo. Los hijos cuando vienen en cosas que no son correctas. Así mismo. Esa es la base de ser hombre. Así mismo, así mismo. Dice, obedece todos los mandamientos de nuestro Dios. Fíjense, aquí pasa para otro consejo. Obedece todos los mandamientos de nuestro Dios. David no solamente había sido rey de una gran nación por 40 años, sino que David había establecido una relación y una comunión con Dios. Y para él, en ese punto de la vida, ya había aprendido David de muchas maneras que Dios tenía que ser el centro, que Dios tenía que ser lo más importante, que si le fallaba a Dios iban a venir consecuencias desastrosas para su vida, porque él lo vivió en carne propia. Y no hay nada mejor que una persona que ha pasado por tu zapato te dé un consejo, ¿verdad? Y te diga, yo lo sé porque yo lo viví, ¿verdad? Entonces tú tomas ese consejo con más fuerza y tú dices, wow, pero si ella pudo salir de eso o él pudo salir de eso y él pasó por lo mismo que yo estoy pasando, yo podré también, ¿verdad? Y por eso es que a mí me encanta entender que Jesús, nuestro Dios, vivió y pasó lo que nosotros quizás no vamos a pasar en esta tierra. Entonces yo digo, qué bueno saber que Dios
puede estar en mis zapatos, porque mis zapatos son pequeños para lo que Jesús pasó. Qué bueno que Dios me entiende cuando yo digo me duele estar pasando por esta situación, porque no es alguien ajeno, es un Dios que sabe, porque sufrió en carne propia más de lo que nosotros vamos a sufrir aquí en la tierra, o hayamos sufrido o vayamos a sufrir. Entonces, igual, humanamente, cuando nos rodeamos de personas y le contamos un problema, una necesidad que tenemos, y sabemos que esa persona pasó por esa situación, nosotros decimos, wow, ella sabe de lo que está hablando, él sabe de lo que está hablando porque lo vivió, porque lo pasó. Entonces David sabía cuán importante era tener a Dios en primer lugar, que Dios fuera el centro, que Dios nunca dejara de ser Dios para él y para la nación de Israel. Entonces por eso le dice, obedece todos los mandamientos de nuestro Dios. Y con esto le está diciendo, si le fallas a Dios, si le fallas en algo a Dios, vas a sufrir las consecuencias. Porque David lo sufrió. David lo pasó. Dígame, Héctor. Sí, el versículo 4. Ajá. Mire lo que hay ahí y qué es lo que pasa con David. Vamos a llegar allá. El capítulo 4 del versículo. En el verso 4. El capítulo 1, el versículo 4. Ajá. Dice, obedece todos los mandamientos de nuestro Dios y todas las leyes que nos dio por medio de Moisés, ¿verdad? Verso 4. Ah, no, todavía no llegamos ahí. Si haces esto, te va a ir bien en todo lo que hagas. Fíjense cómo él le especifica y le dice, si haces esto, si obedeces a Dios, si cumples las leyes que desde Moisés las tenemos dadas por Dios, ¿verdad? Te va a ir bien en todo lo que hagas y en cualquier lugar donde vayas. Yo me imagino esta escena, un padre moribundo, ¿verdad? Porque yo no lo estoy mirando en este momento con ojos de rey. El rey que mandó a llamar a su hijo. Yo lo estoy mirando como el padre moribundo que antes de morir llama a su hijo y le está dando consejos que son sabios, consejos que valen más que el oro, consejos que valen más que todas las posesiones que podía tener David en ese reino, consejos que valen más que cualquier autoridad humana que pudiera tener. Oiga, hablar con el hijo y decirle, mira, mi hijo, lo más importante es Dios. Lo más importante es Dios, obedecer a Dios, amar a Dios, cumplir las leyes de Dios. Es como si, es mejor que decirle, te dejo 2 millones en el banco. Es tan triste lo que nosotros vemos hoy de cuando la familia muere. Se arma un caos y si la persona tenía propiedades y tenía dinero es peor todavía la cosa. Porque lo que se arma, entonces empiezan los hijos a fajarse por la gerencia de los padres, esto, lo otro. Bueno, ¿para qué les voy a contar si ustedes saben más que yo de eso? Es tan triste, pero qué bueno es que cuando uno va a partir, uno saber que le dejó un legado a los hijos. Y no precisamente un legado material, no un legado de dinero. Si se lo puede dejar, déjaselo, no te estoy diciendo que no, pero ese legado precioso de ama a Dios, sirve a Dios, es lo mejor que te puede pasar, porque con Dios lo vas a tener todo. ¿Qué vas a hacer con millones en el banco? ¿Verdad? Que son muy pocos hoy los que de estos mortales que tenemos millones, ¿no? Pero ¿qué vas a hacer con esos millones si no tienes a Dios? Se te van a ir en un día, no vas a saber qué hacer, no vas a tener sabiduría para administrar esa riqueza. Pero si tienes a Dios, ay no, un desastre. Pero si tienes a Dios, todo es diferente, ¿verdad? Dime, Milena, me estabas levantando la mano. Sí, y qué cosa tan grande que cuando al hombre ya no le queda más que el aliento, que sabe que ya no hay más. entonces lo que dice y lo que da es este gran consejo de sabiduría, porque se da cuenta que en ese momento todo pasa. Pasan las fuerzas, pasa el brillo, pasa la juventud, pasa todo. Y que no queda más que eso, que la experiencia, que la vivencia con tu Dios, que llegar ahí, que dejarte, oye,
si pudiera decirte, si pudiera tiempo atrás y volver otra vez, te hubiera dicho desde que naciste que esto es lo que alimenta, que esto es lo que te va a fortalecer, que esto es lo que te hace falta. Así mismo. Pero lo vengo a entender ahora. Por eso más adelante dice Eclesiastés, mejor es el final que el comienzo. Así es. Porque es en el final donde te das cuenta de que todo lo que hiciste, el valor real, es ese. Así creer a es. Dios y seguirle y confiar en Él y más. Así es, mire, gracias Milena. Nosotros estábamos el viernes en el tiempo de oración y Milena llevó el tiempo el énfasis era orar por los hijos, orar por las parejas de los hijos, orar. Y yo miraba a la congregación y yo decía que hay muchas personas, muchos padres que tienen niños pequeños ahora, que son bien pequeñitos, 2 años, 3 años. Y cuando Milena nos llevaba eso, yo decía, quizás muchos de ellos hoy están pensando, pero ¿qué voy a orar yo por la pareja de mi hijo que tiene 2 años, por la mujer que se va a casar con él? No, eso es absurdo. Y yo decía, si lo pudieran entender cuán importante es, porque yo lo entendí de vieja. Yo lo entendí de vieja, como acabó de decir Milena. Yo no lo entendí a tiempo. Yo a los 2 años de mis hijos, yo no oraba por la pareja de sus hijos, de mis hijos. Yo lo entendí ya de grande, ya de vieja, Ya cuando mis hijos estaban grandes, entendí que tenía que orar por la pareja de ellos. Y eso lo dejamos como al azar, ¿verdad? Como, bueno, ellos se van a buscar sus propias parejas y ellos... Sí, pero qué bueno que tú estés orando por eso. Qué bueno, porque tú estás declarando una promesa y una palabra sobre la vida de tus hijos que se va a hacer. Porque la palabra tiene poder, y más si tú estás declarando promesas de Dios, ¿verdad? Entonces yo me ponía en esos zapatos el viernes y yo decía, si yo lo hubiera entendido a tiempo, ¿no? Si yo lo hubiera entendido, lo hubiera hecho desde que nacieron, desde que estaban en mi vientre, pero lo entendí tarde, ¿verdad? Y así nos pasa a cada uno de nosotros, y es lo que Milena decía. La sabiduría ya nos viene llegando un poco que con la vejez, ¿verdad? Entonces, cuando ya pasamos muchas cosas y nos damos muchos tropezones y decimos, wow, pero cómo fallé, ¿verdad? Pero ya no vale el lamento, tenemos que retomar la fuerza y tenemos que tomar las riendas y tenemos que tomar el territorio que quizás perdimos, ¿verdad? Y tenemos que ponernos a la brecha y empezar la batalla de cero, ¿verdad? Porque ya no queda de otra, porque ¿qué vamos a hacer con lamentarnos y llorar por lo que ya no hicimos, ¿verdad? Como dice el dicho, llorar por el vaso de leche derramado, pues ya se derramó, ¿no? Pues de ahora en adelante, si no lo hicimos, de ahora en adelante vamos a comenzarlo a hacer. Dime, Libertad. Aprovechar el tiempo perdido. El martes, en la clase que nosotros vamos los martes. De la célula. Ajá. Yo lo estaba diciendo, aquí está Francis, que está conmigo aquí. Qué poco sabíamos antes de conocer. Yo ahora es que vengo de verdad a saber lo que es la cosa y las cosas de la Biblia. Y de verdad que quiero cada día saber más. Buscar más, ¿verdad? Así es. Ver más. Ajá. Porque yo no sabía nada. Así es. Yo iba a la iglesia por gusto. Así es. Y es verdad. Y es así, es así, es ¿Qué así. tiempo perdimos? Así mismo es. Es verdad. Pastora, Así mismo es. Dios en su tiempo se lo puso a usted ahora. Ajá. No fue en el tiempo suyo que era más temprano, no, pero ahora se lo puso para que usted lo diera, para que nosotros lo supiéramos. Así y es. oramos por cada joven, por cada hijo, por cada nieto. Así es, por eso todo tiene su Todo propósito. tiene propósito. Hasta que uno no tropieza con la realidad, no se da cuenta de las cosas. Sí, 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 sí. Nosotros íbamos a la iglesia católica y entrábamos como salíamos. De una situación que tuvimos una vez, le dijimos Sí. al cura, Permíteme, esposo. Mi hijo, con 17 años mayor, quería casarse. Nosotros fuimos al cura para pedir consejos y en vez de darnos consejos por aquí me dijo, ay, yo nunca me he casado, no puedo decirte nada. No estuve en tus zapatos. Ay. Conocer al Señor, le dijimos, bueno, Dios mío, que se haga tu voluntad. Se casó y hasta el día de hoy está con la esposa. Gloria a Dios, qué bueno. Conocimos todos al Señor. Qué bueno. Y ahí
Iba a abandonar la carrera, todo, porque quería ser arquitecto y todo eso. En definitiva, lo que es detective hoy en día, pero gracias a Dios, y ha sido una maravilla para su esposa, para sus hijos. Gloria a Dios. Dios lo ha bendecido grandemente, Gloria a porque Dios. es recto con los hijos y con su familia. Gloria a Dios. Eso es lo mejor que tiene una persona. Así es. La enseñanza mejor que debe recibir. Así es. Déjeme, Dígame. antes que se pase, cuando tú dijiste que hay cristianos que le temen a la muerte, sí lo conozco. Sí, sí. ¡Oh! Mi padre, no se podía hablar de la muerte delante de él. Pero cuando conoció al Señor, dijo, ahora mismo me puedo morir. ¿Sabes cómo murió? Él padecía de corazón. Estaba oyendo alabanza, Wow. sintió dolor en el pecho, entró y le dijo a mi mamá, ¿me pones la pastillita bajo la lengua? Sí. Le puso la pastillita, se tiró para atrás y ahí se quedó. Y ahí falleció. Y mi Piensa. hermana y mi madre que estaban con él, de momento dice que sintieron un olor a flores, que allí no había ninguna flor. Ese es el testimonio. Wow. Wow. Qué interesante. Qué interesante. Bueno, dice, verso 4, que quería Héctor que llegáramos ahí, ¿verdad? Dios prometió, dígame. Yo quería decir algo, mira, yo una vez una anécdota, es una historia, no una ilustración, que cuando el Señor venga, porque dice que todo ojo lo verá venir en las nubes, dice que el que se alegre cuando lo ve, que puede estar seguro que es salvo, pero el que sienta temor, Temor. Ya usted sabe. Y como van a ver temerosos. Y nosotros lo vamos por fe, no por vista. Dice el verso 4, Dios prometió que el trono de Israel será siempre ocupado por mis descendientes, con una condición que está ahí al final del verso. Si ellos se portan bien y les son completamente fieles. Así que pórtate bien para que Dios cumpla su promesa. ¿Verdad? Dígame, Héctor. Que todo esto que hemos estado hablando sucede en todas las familias de la tierra. Sí. ¿Por qué? Porque Salomón fue uno de los hijos más privilegiados. ¿Y qué pasa? ¿Con quién hace parentesco? Con el país que más adoraba los dioses, Los ídolos. toda la mentira y toda la basura. Pero no voy a eso, voy a lo que le pasa a David. David es un hombre sabio, un hombre que a los 18 años peleó con un gigante. Es un hombre que siendo un niño, como quien dice, Sí. mataba leones, Así mataba osos para quitarle las ovejas, pero se le olvidó eso que estábamos hablando. Enseña a tu hijo Sí. su palabra para que Sí. cuando llegue a Dios no se aparte de ella. Sí. Entonces, eso es la sabiduría de Dios, pero aquel que no lo entiende o que no se le enseña, desgraciadamente a nosotros no se nos enseñó. Desgraciadamente teníamos una iglesia donde ir, claro, pero ¿qué se enseñaba? Nada de la Biblia. Desgraciadamente, eso es lo que pasa cuando el hombre está siendo mal dirigido. Sí, así es. Y los padres de hoy en día están sucediendo lo mismo. Así, exactamente. Pero fíjense, David, como decía Héctor, le falló a Dios, pero ya cuando estaba en su lecho de muerte, como digo yo, pues aprendió, ¿verdad? Aprendió de los tropezones, aprendió de todo lo que tuvo que pasar. Y ya estos consejos que él le está dando a su hijo en el lecho de muerte son consejos llenos de sabiduría y llenos se ve que había una relación con un Dios, ¿verdad? Y por eso le está diciendo todo esto a su hijo. Y fíjense como le dice en el verso 4, que había una promesa, que él mismo y su hijo Salomón iban a estar en el trono, pero porque había Dios dado una promesa a sus vidas. Dios prometió
prometió, le dice David a su hijo, que el trono de Israel será siempre ocupado por mis descendientes, ¿verdad? No iba a faltar rey en esa nación de los descendientes de David. Pero ¿cuándo? Si hacían la voluntad de Dios, lógicamente. Si hacían la voluntad de Dios, si ellos, dice, se portan bien y les son completamente fieles, ¿a quién? A Dios, no al trono, a Dios, a Dios. Así que pórtate bien para que Dios cumpla su promesa. En otras palabras, si le eres fiel a Dios, Dios va a cumplir lo que prometió. Y tú te vas a beneficiar de eso. Dios te va a ascender, Dios te va a promocionar, ¿verdad? Pero tenemos que serle fieles a Dios, tenemos que obedecer a Dios, tenemos que amar a Dios, porque a veces decimos, sí, yo amo a Dios, pero... A mi manera, como dice Moisés. Pero, ustedes me entienden, no quiero decir más. Milena. Sí, y eso es importante. Aquí se resume esto en un consejo y es la Biblia entera. Ama a tu Dios con todo tu corazón, y al prójimo como a tú mismo, y serás bendecido siempre. Esto es algo que nosotros muchas veces metemos la cabeza como la virtud dentro de la tierra y no queremos ver. Pero esto es lo que da. La bendición que estás pidiendo, la bendición que yo estoy pidiendo, la bendición que yo estoy esperando, todas las cosas buenas que yo quiero que ocurran en mi vida, vienen a partir de aquí. Vienen de esa base. Exacto, de confiar en esa base. Ahora, miren qué interesante, como David tuvo millones de problemas, como lo tenemos nosotros. Todos. Pero Dios lo escogió y de ahí descendió hasta hoy el reino. El rey. Y el reino hoy, así ha sido, esa promesa se cumplió, porque Cristo está reinando y reinará por siempre. Amén. Amén. Y viene del linaje de David. Amén. Entonces uno dice, bueno, pero ¿cómo Dios usó a este hombre que tuvo tantos tropiezos? Porque Dios mira su propósito, y cuando el hombre se dispone en las manos de Dios y Dios cumple su propósito en ese hombre o en esa mujer, ya está todo lo que él prometió, ya está, aunque ese hombre o esa mujer falle de una u otra manera, por supuesto, siempre y cuando regrese otra vez a hacer. Pero ya está, a lo mejor el propósito para yo estar aquí es para decir esto. Ya lo dije, ya se cumplió el propósito de Dios en mí. Sea como yo sea, haga lo que yo haga. Ya se cumplió el propósito de Dios. Fíjate qué interesante que uno pudiera decir, bueno, pero Dios no me usa porque si David era... No, es que Dios te llamó a un propósito, y el de David era ser rey. Y en esta última frase, David le está enseñando a su hijo, tú no eres rey porque yo te puse. Tú eres rey porque Dios te ha puesto. Porque hay una promesa de mucho antes de que tú llegaras al reinado, donde Dios me dijo, no va a faltar rey de tus descendientes, si me son fieles, si me obedecen. Entonces no eres tú, no te creas que tú porque eres el hijo de papá, ¿verdad? No, yo me lo merezco. Adonías creía que se merecía ser el rey porque él era el hijo de papá, y él vio al padre tomar decisiones y lo vio reinando y vio a lo mejor todas sus posiciones y se deslumbró y dijo, yo quiero ser como mi padre. Qué bueno que los hijos imiten a sus padres, ¿verdad? Pero tenía que coger el camino correcto, que fue lo que no hicieron ni Absalón ni Adonías. Quisieron tomar el trono por su cuenta, porque eran los hijos de papá, ¿verdad? Pero no se vale esto, no es así el juego. Dios es el que decide, Dios es el que promociona, Dios es el que te lleva y te pone en un lugar. ¿Y cómo lo hace? Aquí lo dice, a su tiempo y a su manera, y si es su propósito. Y David sabía que había un propósito de Dios, no solamente para su vida, sino para su descendencia. Y se lo está dejando claro al hijo, no es por mí, no se lo dice con estas palabras, pero yo lo interpreto así, no has llegado aquí por mí, es porque Dios dio una promesa. Y si eres fiel, la promesa se va a cumplir, ¿verdad? Dígame, Héctor, me estaba levantando la mano. Sí, esto no es contra nadie, pero quiero decir esto porque sé que es bíblico. David perdió el reinado de Israel, no el reinado de Dios, sino el reinado de Israel. Amén. Con el hijo de Salomón, con Roboam.
Roboam. Dividió el país, lo dividió dentro de 10 tribus y 2 que le tocaron a él dirigir. ¿Por qué? Porque hizo todo lo contrario a lo que Dios le había estipulado. Entonces se puso a ponerle carga muy pesada al pueblo. Es que es así, cuando te pones en un lugar donde Dios no te ha llamado, vas a salir mal. Pero cuando te pones en un lugar que Dios te llamó y Dios te puso allí, aunque te creas incapaz, aunque te creas sin condiciones, aunque te creas que no eres tú, Dios te va a respaldar. Amén. Mira, a mí eso me ha pasado muchísimas veces. Me he creído incapaz de hacer lo que Dios me ha llamado a hacer, pero no le he dicho no, le he dicho heme aquí. Y Dios siempre me ha respaldado, siempre me ha respaldado. He predicado delante de personas, pastores, he tenido 3, 4 pastores delante de mí escuchándome hablar una palabra, pastores que estudiaron licenciados en teología, y yo digo, ¿y yo qué hago aquí? Porque humanamente uno lo piensa, pero es que no eres tú y no soy yo. No se trata de eso, se trata de obedecer a Dios, se trata de entender que Dios tiene un propósito con tu vida y que ese propósito se va a cumplir. Entonces mejor que se cumpla por las buenas, ¿verdad? Y no por las malas. Muchas veces, cuando están todas esas personas que tienen buenos cargos de pastores y eso, lo otro, Dios usa una persona para darle un mensaje que necesitan escuchar esos pastores. Así es. Y eso es abrirle los ojos. Así es. Como los profetas, ¿verdad? Cuando iban a hablarle a los reyes. Para usar a los sabios. Así es. Entonces, fíjense ustedes, aquí todo está muy bonito, aquí vemos un padre que no solamente era padre, también era rey, tenía autoridad y dándole los mejores consejos que se le pueden dar a un hijo, porque creo que no hay mejores consejos que esos que David le dio a su hijo Salomón antes de morir. Le dejó una herencia grande, le dejó una herencia incorruptible, le dejó lo que no se corrompe, le dejó lo que es eterno, amar y ser fiel a Dios. Y de ahí iba a partir la bendición para su vida, la bendición para su reinado, para su liderazgo, ¿verdad? Pero aquí a partir del verso 5 vemos otro David, o vemos quizás la parte mala de David o la parte vengativa de David, no sé cómo ustedes lo ven, o la parte de justicia. Vamos a leer, a ver, Milena, ¿puedes el verso 5? Sí, dice, ahora bien, tú mismo sabes que Joab, hijo de Sarvia, derramó sangre en tiempo de paz como si estuviera en guerra. Y mató a Ner, hijo de Ner, y a Amasá, hijo de Jeter, los 2 comandantes de los ejércitos israelitas, manchándose así de sangre las manos. Por tanto, usa la cabeza y no lo dejes llegar a viejo y morir en paz. En cambio, sé bondadoso con los hijos de Barzillai, de Galad, y permíteles comer en tu mesa, pues ellos me ampararon cuando huía de tu hermano Absalón. También encárgate de Simí, hijo de Gerar, ese benjaminita de Bahurín, que me lanzó terribles maldiciones cuando me dirigía a Mahanayim. Es cierto que cuando fue a Jordán a recibirme le juré por el Señor que no lo condenaría a muerte. Sin embargo, no tienes ya por qué perdonarle la vida. Tú eres inteligente y sabrás qué hacer con él. Aunque ya está viejo, hazlo sufrir una muerte sangrienta. Oh my God, vamos a pararnos ahí. A ver, díganme algo de esto. ¿De qué se trata esto? ¿Se le salió a David lo que tenía dentro o es parte? Yo creo que es parte de lo que él debía hacer y no lo hizo. Sí, es parte, ajá. Para mí son estrategias. Hay cosas, cuando tú tienes al mando algo, tú no puedes ser benevolente con lo que se levanta contra ti. Es como que se levanta contra ti un espíritu de letargo espiritual o de desánimo, y que tú seas benevolente y le dices, bueno, quédate aquí a la puerta de mi casa, no entre para acá para los cuartos, pero quédate aquí, vive aquí en la puerta de mi casa de desánimo, que mientras estés ahí no hay problema, vamos a convivir todos juntos y contigo ahí también no hay problema.
Yo no sé en qué momento él va a salir de la puerta y va a entrar. Y va a al entrar. cuarto. Porque una cosa es que yo se lo diga y otra que me obedezca. Pero si yo lo echo fuera y lo cancelo, lo mato en mi vida, lo quito, por eso es que Dios fue a la cruz, para matar los pecados en la cruz. Había que morir, el cuerpo tiene que morir. Mire, una persona con cáncer muere, el cáncer muere. Ajá. Si la persona resucita, ya el cáncer no resucita con la persona. Entonces uno tiene que entender eso, no podemos dejar el pecado en la puerta, hay que definitivamente sacarlo. Parece duro, pero ¿qué es más duro que Dios entregara a su propio hijo, el único que tenía para dejarlo morir en la cruz? ¿Qué cosa es más dura? Fíjense, entonces está aquí David dándole un consejo diferente a su hijo, ¿verdad? Con Dios lo vas a tener todo, sé fiel a Él y obedécelo. Pero mira, estas cuentas están pendientes y hay que saldarlas, ¿verdad? Estas cuentas hay que arreglarlas. ¿Y qué era lo que estaba pasando? Dice, como tú bien sabes, o sea que Salomón no era ajeno de lo que había sucedido en la vida de su padre. Dice, como tú bien sabes, el general Joab mató a Ner, hijo de Ner, y a Amasa, hijo de Jeter. Recuérdense que el general Joab, pues, lógicamente era un general del ejército muy influyente y con mucha fama también en Israel, pero también fue sanguinario y también desobedeció muchas órdenes de David, y también, ya para finalizar, fue desleal al rey David y se juntó con Adonías, ¿verdad? Entonces aquí le está diciendo David, recuerda lo que él hizo, ¿verdad? Estos dos generales del ejército de Israel, pero Joab los asesinó en tiempos de paz para vengar las muertes que hubo durante la guerra, ¿verdad? Luego me hizo responsable de ese doble crimen, pero él es el culpable. Así que la decisión es tuya. Aunque yo te aconsejaría que no lo dejes con vida mucho tiempo. Le dijo, mira, él hizo esto, él me culpó a mí, yo he cargado con esa culpa, pero no fui yo, fue él, pero tú toma la decisión, pero yo te aconsejo que no lo dejes con vida. O sea, toma las riendas del asunto. ¿Por qué? Porque se puede volver peligroso también contra ti, puede conspirar también contra ti, ¿verdad? Dice, trata bien, ahora este es otro, trata bien a los descendientes de Barzilai, el de la región de Galá, y hazte amigo de ellos, porque ellos me protegieron cuando yo escapaba de tu hermano Absalón. ¿Se acuerdan de esa historia? También está contigo Simí, el hijo de Gerá, el de la tribu de Benjamín, y que nació en Bahurín. Él me maldijo de una manera terrible cuando yo iba a Mahanaim. Pero después, fíjense, fue al río Jordán a recibirme y tuve que jurarle por Dios que no lo mataría. Y como había hecho ese juramento por Dios, no lo pudo matar. Lo tuvo que perdonar, le tuvo que perdonar la vida. Eso es lo que él quería hacer y no lo hizo. Exactamente. Dice, no lo perdones. Eres lo suficientemente sabio. Ya aquí está saliendo a flote desde el capítulo 1 la sabiduría que había en Salomón. Y aquí el Padre se lo está diciendo. Eres lo suficientemente sabio para saber que debes matarlo. Procura que tenga una muerte violenta. ¿Cómo dicen las versiones de ustedes? Porque la mía dice así. Sangrienta. No se sabe cuál es peor. Violenta, sangrienta. Pero debía morir. Enseñanza, no lances maldición contra un ungido de Dios. La palabra dice, con la misma vara que midas, así te medirán a ti. Y dice, y tú condenarás toda lengua, eso nos dice el Señor hoy, y tú condenarás toda lengua que se levante contra ti. Así mismo. Así que esas son las consecuencias de maldecir. Dígame. Joab tenía un rencor en su corazón porque mataron a su hermano y eso fue la venganza que fue contra Amnón. Sí. Entonces, ¿qué creen ustedes?
¿Debía David dejarle todas estas indicaciones finales a su hijo? ¿O se debía quedar con esa primera parte bonita de, mira, ama a Dios, sírvelo, obedécelo? ¿Debía quedarse ahí o tenía que también alertarlo de todas estas cosas y decirle, mira, toma cartas en el asunto? ¿Qué creen? Si no actúa así, sigue su reino en problemas todo el tiempo. Por eso los elimina, los erradica todos. Porque era el propósito de Dios también que había puesto en David para que se le hiciera saber la ley. Recuérdense que David era el rey y tenía que tomar también decisiones referentes a la guerra y decisiones referentes al pueblo y todo tipo de decisiones. Y entonces en estos asuntos de guerra, de territorio, había sucedido muchas cosas, habían venganzas, habían muchas cosas. Y parte de esa promoción de Salomón era esto también. O sea, él iba a tener que enfrentar en su reinado, por el tiempo que reinara, todo este tipo de cosas. Él se tenía que enfrentar, ¿verdad? Quizás con Joás, se lo iba a topar en el camino, ¿verdad? Y se iba a enfrentar con personas que iban a querer tomar su lugar, que iban a querer engañarlo, personas que iban a ser desleales, personas sanguinarias. Entonces, este padre, David, le dice a su hijo, mira, ponte las pilas. Tú sabes quién es este, quién es el otro y quién es el otro, y haz lo que tengas que hacer, ¿verdad? Y ustedes saben que en ese tiempo, pues, ojo por ojo y diente por diente, ¿verdad? Entonces hemos terminado, nos pasamos como 3 minutos y continuamos en la próxima clase con este mismo capítulo, hablando de cómo Dios promociona a sus siervos, pero lo hace a su tiempo y a su manera. Que Dios les bendiga en esta mañana. Lo que digo yo, tienes que completar. No es por la fuerza, ni por la prisa, no es por el hombre, ni su sonrisa. En el silencio, en la espera, Él va formando una vida entera. Intentan abrir las puertas, pero solo una es la que cuenta, la que su mano decide tocar cuando el momento llega a su lugar. Porque Dios es el que promociona a sus siervos. Él conoce el fuego, Él conoce el ruego y lo y a su manera, su voluntad es perfecta, su palabra es verdadera. Él levanta al humilde, le da un lugar nuevo. Dios es el que promociona a sus siervos. Si el sol no ha salido, cada proceso tiene un sentido. Él no se olvida de tu fidelidad, te está preparando para su verdad. Ni antes ni después su reloj no falla. Él gana por ti cada batalla. No busques aplausos, busca su altar, que en su momento Él te hará brillar. Porque Dios es el que promociona a sus siervos. Él conoce el fuego, Él conoce
emociona.